Bueno, chicos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Bueno, hoy vamos a seguir ahí en la época de esa separación, de esa secularización entre la Iglesia y el Estado, la época del iluminismo, el racionalismo, pero ya un poco más avanzados de los autores anteriores contractualistas, ¿sí? Vamos a ver en esta misma clase, digamos, eh, cuando la di presencial, di a los dos juntos, a Kant y a Hegel. Así que bueno, acá en este videíto también los voy a dar juntos, ¿sí? Están en una misma época, son contemporáneos, Kant es un poquito anterior y Hegel es el que le sigue, ahí nomás. Pero bueno, están condicionados, ¿no? Por el avance de la razón, el iluminismo, la ciencia y el idealismo alemán. Ellos están dentro de ese gran paradigma. Bueno, Kant, básicamente, él propone una idea de la política y el Estado basado en su ética, ¿no? No sé, seguramente capaz que lo han escuchado, la ética del deber, ¿sí? Ese imperativo categórico de obra de tal manera que tus propias acciones no quieras que te la hagan a vos mismo, ¿no? O sea, no mentir, no matar, no engañar, ¿sí? Teniendo siempre en cuenta a los otros, sacando de lado cualquier tipo de interés. Es una ética un poco utópica, puritana, pero que hay que actuar desinteresadamente, ¿sí? Sin importar, es una conciencia moral que se impone y está antes de que nosotros naciéramos ya está esa conciencia moral, ya el niño sabe lo que está bien y lo que está mal. Esa es la ética kantiana. Y eso va a condicionar su desarrollo para la política y su teoría republicana liberal, ¿sí? De lo que es la cosa pública. Así que el Estado para él tiene que ver con garantizar el derecho, ¿no? Las libertades de los individuos, ¿sí? Por eso se relaciona un poco con Locke, un poco con Hobbes. Él va a proponer un Estado cosmopolita, ¿no? Un Estado que reúna, que aglutine, ¿no? Las demandas generales, universales, ¿sí? En donde estén las repúblicas constitucionales, el desarrollo del comercio y la cooperación internacional, ¿sí? Hoy podríamos pensar que Kant estaría contento con la ONU, por ejemplo, ¿no? Una gran entidad, ¿no? Cosmopolita, sobre todo europea, que bueno, que nuclea los poderes de la mayoría de los países, no todos, de Europa. En ese sentido, Kant pensaba esa cooperación internacional, ¿sí? Para crear una paz mundial y desarrollar la libertad y el comercio. Así que bueno, para él la ley y el derecho, ¿no? Es lo que nuclea la noción de Estado. ¿Sí? Todos, ¿no? Nos entregamos a la unión de esa ley que está por encima nuestro, ¿sí? Porque para Kant, como Hobbes, cree que tiene una visión pesimista del hombre, ¿no? Son egoístas, si bien son racionales, pero en un hipotético estado de naturaleza están, no tienen, pueden actuar mal, digamos, pueden actuar mal, entonces la ley viene a regular esas malas actuaciones. Así que bueno, el pacto social va a hacer eso de firmar un contrato en donde el soberano justifique, garantice la voluntad general de la población y bueno, el comercio, el libre comercio, la libertad individual, ¿sí? Así que hay que obedecer, es una política y una ética de la obediencia, bien puritana, ¿sí? Así que la política no es más que la aplicación del derecho y la moral para Kant. Eso sería el esquema kantiano de la ética, la política, el Estado y el derecho. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta bien. También tienen el texto para leer que explica un poco estas nociones, un poquito más amplias. Bueno, ahora pasamos a Hegel, que Hegel nació un poquito. Kant había nacido en 1724 y murió en 1804, y Hegel nació en 1770 y murió en 1831. Contemporáneos. También alemán, un idealismo alemán absoluto, ¿sí? Filósofo. Y bueno, él creía en el progreso de la razón
del iluminismo, ¿sí? Eh, para él, la política, para eso primero tenemos que entender la dialéctica. Seguramente ya en alguna materia habrán visto algo de la dialéctica. Es ese movimiento, ¿no? Del espíritu. Él habla sobre todo de esto, habla un poco de lo que es la dialéctica y la política en la fenomenología del espíritu, ¿sí? La fenomenología del espíritu no es más que cómo se va desenvolviendo la realidad. El espíritu es lo real y lo real es racional, dice Hegel, ¿sí? Todo lo real es racional. Por lo tanto, para Hegel, en ese libro, él va viendo cómo se va desalienando, cómo el proceso histórico deviene hacia una teleología, hacia un fin, en donde cada vez va evolucionando, se va desalienando de los primeros momentos. Por eso la dialéctica es puro movimiento. Él está como, se basa también en la filosofía de Heráclito, en donde el río, la realidad, el fenómeno, la fenomenología para Heráclito sería el río. Todo cambia, todo fluye, todo cambio permanente. No hay un ente, una cosa, una sustancia en sí misma, sino que es permanentemente evolución. Así que hay tres momentos, ¿sí? Se lo llamaba tradicionalmente, él no lo dice así, pero después varios divulgadores sobre Hegel, en un primer momento es donde está la cosa en sí, la tesis, ¿sí? Donde está lo opuesto, lo que es, ¿no? Y a partir de ahí empieza a desenvolverse la cosa, la fenomenología del espíritu, y llega a la negación de esa tesis, que es la antítesis, ¿no? Eh, es lo que la etapa conflictiva en donde se problematiza el momento anterior. Y luego viene un tercer momento que sintetiza los anteriores dos momentos. Y queda ahí afianzada una instancia. Pero eso no termina nunca. Él lo divide en tres momentos, pero luego y la etapa, la historia va avanzando de esa manera, ¿sí? Para él, por ejemplo, él lo analiza el primer momento histórico, es el momento absoluto de la polis griega, ¿no? Un primer momento primigenio, donde estaba la ley divina, la política, la moral reflexiva, las costumbres heredadas, como que la humanidad estaba en su infancia, dice Hegel. Luego viene el segundo momento, la antítesis, que ya es una división conflictiva, que es ya el feudalismo, ¿sí? La etapa del feudalismo, la separación entre lo privado y lo público, y el conflicto entre la fe y la razón, ¿sí? Entonces se niega el anterior momento que era más mitológico y racional y ya empieza la razón a problematizar ese segundo momento. Y deviene un tercer momento que es la Revolución Francesa, en donde se empiezan a liberar, ¿no? Los estados se empiezan a liberar de las colonias, del feudalismo, de los reyes, y bueno, la Revolución Norteamericana, la francesa, eh, él vive esos procesos justamente, esos cambios. Entonces ahí la razón, la libertad y la voluntad general, ¿no? Esgrime los anteriores momentos y a partir de esas contradicciones es como va avanzando la historia y para Hegel, ¿no? El Estado, Alemania siempre trató de buscar la consolidación de los estados porque ellos vivieron siempre en conflicto permanente, desde el primer Reich al segundo Reich y hasta el tercer Reich, que fue el nazismo. Siempre no hubo una constitución, Alemania llega tarde a la constitución del Estado, ¿sí? Recién en el siglo XX. Así que de esa manera ese proceso evolutivo es dialéctico y para él el Estado de esa manera es racional porque contiene todos los momentos anteriores que eran más primitivos y que se fueron evolucionando, negando, contradiciendo, superándose, y en el Estado ahí termina el fin de la historia, es donde se resume, obviamente que con sus idas y vueltas, pero para él el Estado es lo absoluto, ¿sí? Porque ahí se da lo legal, la racionalidad de la ley, ¿sí? También en ese sentido se asimila a Kant. Entonces tenemos el deber más el interés personal y el interés individual de la gente, ¿no? El libre comercio, y eso da a la comunidad libre, ¿sí? A una libertad general, ¿sí? Y eso se autodetermina en las prácticas, pero en las instituciones, ¿no? Lo legal se hace institucional, tienen que haber instituciones en donde se objetiva toda esta práctica y toda esta fenomenología del espíritu.
¿sí? Así que bueno, él dice, la historia del mundo no es más que el progreso de la conciencia de la libertad, ¿no? Esta conciencia de la libertad que se va autodesarrollando dialécticamente. Piensen, no sé, la semilla, la plantita y el árbol, ¿sí? Como la dialéctica, ¿no? Todos vamos, nosotros fuimos niños, jóvenes y adultos, ¿no? Vamos, pero siempre vamos conteniendo lo que fuimos, ¿sí? Eso es pensar la dialéctica, la realidad es dialéctica, dice Hegel. Así que bueno, él entiende la política, el Estado, de esa manera. Dejamos hasta acá y bueno, tienen el texto para apoyarse y para terminar de completar estas grandes ideas de estos dos grandes autores alemanes. Abrazo.